Cuando 300 años transcurrieron desde la llegada de los Noldor a Beleriand, en los días de la larga paz, Finrod Felagund, señor de Nargothrond, viajó al este del Sirion y fue de caza con Maglor y Maedhros, pero se fatigó y se encaminó solo a las montañas de Eret Lindon, que vio resplandecer a lo lejos, y tomando el camino de los enanos, cruzó el Helion por el vado de Sarn Atrad, se volvió hacia el sur por encima de las corrientes del Ascar y llegó al norte de Osiriand. En un valle al pie de las montañas bajo las fuentes del Talos, vio luces en la noche y oyó a la distancia el sonido de una canción. Esto le sorprendió, pues los elfos verdes de esa tierra no hacían fogatas ni cantaban en la oscuridad. Pensó que era una incursión de orcos, pero al acercarse se dio cuenta que cantaban en una lengua que nunca había escuchado. Eran parte del linaje de Beorn el Viejo, un jefe de los hombres, quien los había conducido por sobre las montañas azules, los primeros de su raza en llegar a Beleriand. Finrod fue entre ellos, se sentó junto al fuego, tomó un arpa y tocó una música que los maravilló y lo llamaron Rey Felagund, pensando incluso que era uno de los Valar. Felagund se quedó con ellos y les enseñó verdaderos conocimientos, y lo reconocieron como un señor y fueron siempre fieles a la casa de Finarfin. Finrod descubrió que podía leer sus pensamientos y no tardó en comunicarse con ellos, ya que habían aprendido gran parte de la lengua de los elfos oscuros, pero sobre su pasado poco querían o podían decir. Los hombres despertaron en Hildorien, en las tierras orientales de la Tierra Media, al levantarse el sol. Los Eldar los llamaron los Atani, el segundo pueblo, o los Edain. Algunos de ellos deseaban ir hacia el oeste, buscando el rumoreado gran mar y la luz que se encuentra allí. Durante la migración, estos hombres se separaron en dos huestes. Una se trasladó al norte y llegó al mar de Rhûn, mientras que la otra se desplazó hacia el suroeste. Luego, la hueste del norte se dividió nuevamente en dos, con algunos habitando en las colinas cerca de las costas suroccidentales del mar, mientras que los demás habitaban en los bosques cerca de las costas nororientales del mar. En estos días, la lengua común de los dos pueblos comenzó a diferenciarse, pero continuaron en parentesco. Así, los Edain se dividieron en 3 pueblos distintos con su propio idioma y apariencia. Los Eldar los llamaron el pueblo de Beor, el pueblo de Hador y el pueblo de Haled. El pueblo de Beorn fue el primero en llegar, luego le siguió el pueblo de Haled, y por último el pueblo de Marak, después mejor conocido como el pueblo de Hador. Morgoth, por su parte, siempre mantuvo a sus espías y se enteró sobre su existencia primero que nadie, y fue él mismo en persona dejando a Sauron al mando de la guerra. Deseaba corromper a los hombres para usarlos en contra de los elfos, pero eran muy escasos al principio. La llegada de los hombres perturbó a los elfos verdes de Osiriand, y cuando supieron de su relación con Finrod, le hicieron saber que si tenía poder sobre ellos, que les dijera que se devolvieran o continuaran su camino, ya que les harían daño si permanecían en sus tierras. Entonces Finrod los reunió y cruzaron el Helion y eligieron como morada las tierras de Anrod y Andras, y se les conoció como Estolad, el campamento. Pero cuando Finrod quiso volver a su reino, Beorn le pidió permiso para acompañarlo y estar a su servicio por el resto de su vida. Luego, los Haladin del pueblo de Haled se mudaron a las tierras de Carantir, en Tarhelion. Un año después, el pueblo de Marach se asentó al sur y al este de la morada de Baran, hijo de Beorn, y hubo gran amistad entre ellos. Fingolfin les dio la bienvenida y muchos hombres entraron en su servicio, incluido Malak, hijo de Marak. Entonces el pueblo de Beorn se asentó en Dorthonion, donde se le asignó el señorío a Boromir, hijo de Borom, nieto de Beor. Por otro lado, el pueblo de Malach, ya que Marach, su padre, se quedó en Estolad,
hasta su muerte, marchó al oeste y algunos se quedaron en Ithlum y otros vivieron en Eredwetrin. Ahora bien, Hador Lorindol, hijo de Hathor, hijo de Magor, hijo de Malak, sirvió a Fingolfin y se ganó su aprecio. Entonces el rey le hizo señor de Dor-lómin y en esa tierra reunió la mayor parte de los suyos y se convirtió en el líder más grande de todos los Edain y se le conoció desde entonces como la Casa de Hador. Mientras que los Haladin, liderados por Haldad, se reunieron y levantaron una empalizada en el rincón de tierra formado por el Ascar y el Helion. Y allí fueron sitiados por un ejército de orcos enviados por Morgoth. Desafortunadamente, Haldad y su hijo Haldar murieron durante una salida contra los orcos y entonces su hija Haled los mantuvo unidos. Y una semana después, cuando los orcos habían roto la empalizada, llegó el ejército de Carantyr desde el norte y empujó a los orcos hasta el río. Entonces se ganaron el respeto de Carantyr, quien les ofreció amistad y tierras en su reino, pero Haled prefirió partir con su pueblo y se asentaron con permiso del rey Thingol en el bosque de Bretil, donde Haled vivió hasta el día de su muerte y su pueblo levantó un túmulo en honor a ella, conocido como el Túmulo de la Señora. Así, los Edain habitaron en las tierras de los Eldar, aprendiendo el idioma de los elfos verdes como lengua común. Pero al cabo de un tiempo los reyes de los elfos advirtieron que no era bueno que se mezclaran elfos y hombres, por lo que concluyeron que ellos debían tener líderes de su especie y tierras donde vivir su propia vida. Ahora bien, Fingolfin, viendo que su pueblo se había hecho numeroso y fuerte y sus aliados, los hombres, eran muchos y valerosos, pensó en atacar de nuevo a Morgoth en Ambang. Pero los elfos estaban satisfechos con las cosas tal y como estaban, por lo que los planes de Fingolfin no llegaron a nada. Pero cuando habiendo transcurrido 455 años de la llegada de Fingolfin, sucedió el mal que por tanto tiempo habían temido, porque Morgoth había preparado sus fuerzas en secreto, pero subestimó a los elfos y hombres porque si hubiera aguardado un tiempo más, habría aniquilado a los Noldor por completo. Durante el invierno, cuando la noche era oscura y la guardia era escasa, de pronto Morgoth envió desde Tangorodrim ríos caudalosos de fuego que se esparcieron por la llanura, y así pereció Ardgalen, que se convirtió en un terreno baldío y desolado y se le conoció como Anfaugli, el polvo asfixiante. Durante ese incendio murieron miles de Noldor, que no pudieron llegar a las colinas de Dorthonion y Eredwetrin. Así empezó la cuarta de las grandes batallas, la Dagor Bragola, la batalla de la llama súbita. Al frente de ese fuego avanzó Glaurung, padre de los dragones, en la plenitud de su poder y con un séquito de Balrogs, seguido por un ejército de orcos en multitudes nunca antes vistas. El objetivo de Morgoth era un ataque tan rápido y abrumadoramente poderoso que los diversos reinos de los elfos no pudieron consolidar sus fuerzas o acudir en ayuda de los demás. Los orcos invadieron rápidamente las tierras altas de Dorthonion y mataron a Angrod y a Egnor. Los jinetes de Maglor fueron quemados vivos en la llanura de Lodlan, y la hondonada de Maglor fue tomada, dando a Morgoth una entrada a Beleriand. Maglor se retiró con grandes pérdidas a Himring, donde él y sus hombres restantes ayudaron a defender la fortaleza de Maedhros. Aunque fuertemente asediada, la colina fortificada no cayó y el propio Maedhros llevó a cabo hazañas de un valor insuperable durante el combate. El paso de Aglon también fue superado, y Celegorn y Curufin huyeron desde el norte de Doria a Nargothrond. Los orcos tomaron la fortaleza de las laderas del monte Rerir y profanaron el lago Heleborn, dispersándose hacia el sur a través de Targelion hacia el este de Beleriand. Carantyr huyó a Amon Eled, donde él, Anrod y Andras construyeron defensas. Desde allí,
liberaron lentamente a Beleriand Oriental de los orcos, mientras que Maglor y Maedhros mantuvieron la frontera norte. Eventualmente, Maedhros incluso logró volver a asegurar el paso de Aglon, negando a las fuerzas de Morgoth la entrada continua a Beleriand desde esa ruta. Finrod, junto con su sobrino Orodred, lideraron un gran ejército que fue emboscado por un gran número de fuerzas de Morgoth en el pantano de Serek. Los Noldor quedaron atrapados y Finrod habría sido asesinado o capturado, de no ser por Barahir y sus hombres que descendieron desde Dorthonion para rescatar al rey elfo. El costo en vidas fue alto, pero Finrod escapó de los orcos. Con profunda gratitud, Finrod le dio a Barahir su anillo, que se conocería como el Anillo de Barahir, y prometió que ayudaría a Barahir y a sus parientes en cualquier momento de necesidad. Entonces Finrod y su gente huyeron hacia el sur, mientras Barahir continuaba defendiendo Dorthonion, hasta que tanto sus fuerzas como su gente se redujeron a la nada. Tan grande fue la embestida de Morgoth que Fingolfin y Fingon no pudieron acudir en ayuda de los hijos de Finarfin, y los ejércitos de Hithlum fueron rechazados con grandes pérdidas hasta las fortalezas de Erec-Wethrin, y apenas consiguieron defenderlas de los ataques de los orcos. Ante los muros de Eithel-Sirion cayó Hador en la defensa de la retaguardia de su señor Fingolfin, y con él cayó Gundor, su hijo menor, atravesado por muchas flechas. Entonces Galdor el Alto sucedió a su padre como señor. Gracias a la fortaleza y altura de las montañas sombrías que resistieron el torrente de fuego y al valor de sus defensores, Hithlum no fue conquistada y amenazó el flanco de Morgoth. Pero un mar de enemigos separó a Fingolfin de su gente. Así el asedio de Angband se rompió, los hijos de Fëanor se dispersaron y las fuerzas de Morgoth vagaron a su antojo por todo el norte. Llegó a Hithlum la noticia de la caída de Dorthonion y la derrota de los hijos de Finarfin y el exilio de los hijos de Fëanor, expulsados de sus tierras. Entonces vio Fingolfin lo que era para él la ruina total de los Noldor y la derrota de sus casas más allá de toda recuperación. Y lleno de desesperación y de furia, montó su caballo y cabalgó solo sin que nadie pudiera impedírselo. Así pues llegó a las puertas de Angband e hizo sonar su cuerno y golpeó una vez más las puertas de bronce y desafió a Morgoth a un combate singular. Morgoth salió y a las puertas de Angband se batieron en un gran duelo y Fingolfin hirió a Morgoth 7 veces. Sin embargo, Fingolfin eventualmente no pudo resistir más, y cuando cayó al suelo, Morgoth le aplastó el cuello con su pie izquierdo, pero no antes de apuñalar a Morgoth en el talón con su último golpe. Morgoth iba a arrojar el cuerpo a sus lobos, pero Thorondor, rey de las grandes águilas, se abalanzó sobre él, recuperó el cuerpo de Fingolfin y le dejó una cicatriz en la cara. Luego puso el cuerpo sobre la cima de una montaña que daba desde el norte sobre el valle escondido de Gondolin, y Turgon construyó un alto túmulo de piedra sobre su padre. Y Morgoth renqueó siempre de un pie desde ese día. El dolor de las heridas no se le curó nunca y en la cara llevaba la cicatriz que Thorondor le había hecho. Aunque nominalmente victorioso, Morgoth se mantuvo cauteloso ya que sus enemigos le causaron tantas bajas como las que él mismo infligió. Y ya había empezado a recuperar algunos territorios conquistados. No había esperado que los elfos le resistieran con tanta fuerza y la ayuda de sus aliados Edain había sido una variable completamente imprevista en sus planes. Como tal, detuvo su asalto y retiró la hueste principal de los orcos a Angband y siguió pensando nuevas estrategias para destruir por completo a sus enemigos.